Bueno, a esta hora de la mañana, diciendo que estamos en plena Navidad, creo que este es un regalo muy especial que le podemos hacer. Bueno, y realmente no es un regalo nuestro, es el regalo de Dios, ¿verdad? Somos las herramientas del Señor en esta mañana, tanto Nueva Vida con esta onda radial, con el canal de televisión Liberty, canal 386, por aire en la parte oeste, canal 25.1, a través de Facebook, a través de YouTube, todas las plataformas que Dios nos permite tener para llevar el mensaje de Él, de Jesús. Este segmento nosotros le hemos llamado La Red, ¿verdad? Porque nosotros lanzamos la red. Ahora, ¿sabes qué? A diferencia de la pesca normal y de los peces, que tú tienes que más o menos intuir dónde están los peces para lanzar la red, nosotros lanzamos la red, pero tú eres un pez inteligente que entras en esa red. ¿Sabes por qué? Porque es bueno que te dejes pescar por el Señor. Es bueno que te dejes agarrar de Él. Dice el libro de Juan, capítulo 14, Jesús hablando: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Allí no hay virus ni cepa de virus que alcance, ¿sabes? Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús hablando esta mañana. Él fue a preparar un lugar especial para ti porque es el Dios resucitado. Y esta mañana te hace una invitación para que te reconcilies con Él o para que vengas a Él por primera vez. Tenemos una canción que hemos seleccionado. Fernán, hablamos un poquito de esta canción y luego de esta canción abrimos las líneas para hacerte este llamado a la reconciliación y a la conversión. Fíjate que dentro de lo que es el movimiento de la música cristiana moderna, este es otro tema que no se escucha mucho, ¿verdad? Dentro de la música cristiana del momento, podemos decir. Pero ella es una veterana de estas cosas, ¿no? Es una gran cantante que queremos mucho, Rocío Krug. Dentro de su más reciente producción, pues lanza esta canción que se llama Ven a Él, y es un llamado hermoso que hace Dios a tu vida. La Red. Ven ya, no esperes más, quizás mañana no estará tu respirar. El sol saldrá otra vez, tal vez ya no lo puedes ver. Es hoy tu oportunidad.
hermosa canción de Rocío Kruk, un llamado directo. Ven a Él, trae tus cargas hasta Él. Si estás a punto de cerrar este año con una carga que no puedes llevar, si estás a punto de terminar este año con una situación que sabes que quien único puede ayudarte a terminar la jornada del camino es el Señor. Y ese es el Cristo que Fernán Reyes, Moray Moyola, Juan Carlos Matos te presentamos en esta mañana. Acto seguido a las palabras de Jesús, Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Ahí es que Jesús dice las famosas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Te estamos haciendo un llamado esta mañana. 787-993-9700 es la línea para que te reconcilias o por primera vez le entregues tu vida al Señor. La verdad es que este es el mejor regalo de la Navidad que puedes recibir. Saben que hay gente que se cansa de perdonar. Hay gente que dice: a este yo no lo perdono más, siempre me hace lo mismo, siempre está haciendo lo mismo. A fulano no le voy a otorgar más mi perdón. Sin embargo, Dios no se cansa de perdonarte. Así que en esta mañana te decimos que si tú quieres verdaderamente disfrutar el futuro, acepta que Dios perdone tu pasado. Y ese es el llamado en esta mañana: arrepentimiento. Él te perdona. No solo perdona, borra. No solo borra, esconde, deposita en el fondo del mar y no vuelve a recordar tu pasado. Esta es la red. Adelante, buenos días. Ay, buenos días, Señor los bendiga de rica y abundantemente. Amén. Estoy escuchando el programa, precioso programa. Es Julio Serrano de Vieques, Puerto Rico. Wow, qué bien, Sí. qué bueno. Qué bien que nos llama de ella. Estoy llamando para que oren por mí. Hace tiempo que estoy desempleado. Soy de Vieques, Puerto Rico. Qué bien, Julio. bueno, qué claro bueno. que sí. Ay, sí, que oren para que Dios me provea de un trabajo. Ha sido duro esto. Mi esposa murió en junio pasado. Ahora en junio, el mes pasado. Ha sido fuerte la tribulación. Pero yo sé que Cristo está en el asunto. Y pidiéndole a ustedes que oren porque por una estación. Y de momento no realicé que es una estación cristiana. Cuando entonces empiezan a hablar de Cristo, ay, si son cristianos. Entonces, qué sabe que a bueno. veces uno se confunde. Qué bueno, Y qué entonces, bueno. pero mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe? Aquí no es mirar al hombre y a la mujer. Pero la verdad, esa dama que tienen a esa hermana, la palabra que le pone Dios en la boca, eso es algo fuera de serie, ¿sabes? Algo extraordinario. Qué bueno. Gracias. Ay, sí, ay, Qué Dios bueno. mío, que siga Por así, eso la porque tenemos la verdad aquí. que yo no había oído a nadie hasta ahora. ¿Ves? Qué bueno, hermano. De la forma que se está expresando de Dios, ay, pero que es algo precioso, ¿sabes? Algo precioso. Óigame, Muchas bendiciones. y una pregunta que le hago. ¿Usted ha recibido el regalo de la salvación en Sí. su vida, en su corazón? ¿Sí? Y le voy a decir más, si no le toco tiempo. En el 1991, pues yo pertenecía, ahora yo estoy asistiendo a otra iglesia pentecostal, a la iglesia pentecostal de un barrio aquí en Mambiche. Y yo padecía, yo era boxeador profesional, y así yo peleaba y entrenaba y corría porque eso era lo único que me aliviaba. Entonces tenía un dolor de espalda, pero que eso era bestia, que me dijeron que iba hasta quedar de edad paralítico. Y también padecía de la próstata. Ok. ¿Qué sucede? Que un día, pues yo clamo a Dios sin que nadie me ponga las manos, y ese día en esa iglesia, pues yo sentí algo raro pero bueno. Cuando yo me levanto el otro día en el 1991, ¿sabes? 1991, Ajá. yo venía del Army porque yo estaba en el servicio militar. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me doy cuenta, yo estaba viviendo en casa de mis padres. Entonces salgo gritando en el baño porque me toco la espalda, me toco todo, me toco donde está la parte de la próstata y sentí que no había dolor de nada. Se desapareció en el nombre de Jesús. Eso. Que está en la bueno. cocina. Gracias, Así Julio, que gracias. desayuno. Mami, el Señor me sanó, el Señor me sanó. Me dice, pero cállate. Dale gracias. Julio, ¿verdad? Julio. Católica, ella murió ya. Julio. Ella es la mamá de Damaso, el que sacó la María de Vieques. Ahí está. Ah, Damaso. Wow, qué bueno. Gracias, qué bueno. Julio, gracias, muchas Julio. gracias, muchas Un abrazo, bendiciones. Está embollado hoy. Está Sí, embollado. qué bueno. Él nos sí, descubrió y está embollado. Así Sí. mismo es, qué bueno. Qué bueno, pero qué bueno que tiene el Señor en su corazón y este regalo ya lo tiene. Y hay alguien que nos está escuchando que le da esa picazón Ajá. y dice, eso que están hablando es para mí.
Así mismo. porque necesito al Señor. Hay gente que está muy clara de que Claro. anda caminando la vida sin el Señor. Ujú. Y esta mañana esta ventana se abre precisamente para que tengas la oportunidad de levantar tu mano simbólicamente, hacer esa llamada telefónica acá a Nueva Vida y decir, yo quiero recibir al Señor en mi corazón. No quiero que se acabe este 2020 sin tener esa cuenta clara. A lo mejor le está pasando como a muchos de nosotros. Cuando yo acepté al Señor, tenía solo 16 años, yo sentía que el pecho me iba a estallar, Sí, sí. las rodillas me temblaban, no me atrevía. Y decía, ¿qué me pasa? Y si tú estás sintiendo eso ahora mismo, este llamado es para ti, es contigo, esto tiene que ver contigo, es algo personal. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntasen y vuélvasen a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Si tú necesitas tiempo de descanso, si has vivido una vida llena de dolor, llena de angustia, no es que esto te va a librar de eso, pero te dará descanso en medio de tu angustia. Acepta al Señor esta mañana, ese regalo de la salvación para ti, 787-993-9700. Yo no sé si, bueno, lo que dice Mora, eso mismo. Yo recuerdo que me llevaban desde muchachito a las campañas de Gille, de Rasky, a las cruzadas de Nicky Cruz y fueron tantas las veces que a pesar de que yo nací en el Evangelio, me sentaba a escuchar aquella palabra y el momento del llamado yo decía, eso es para mí. Y pasaban los meses y pasaron un par de años hasta que adolescente yo entregué mi vida. Así es. Qué Y bien. hay cantidad de gente a esta hora de la mañana que lo va a recibir. Ahí estamos. En ruta, muy buen día. Buenos días, le habla la señora Madeline Rivera de Humacao. Sí. Necesito la oración urgente por mi persona, porque estoy pasando por una depresión bien fuerte, pero bien fuerte y severa. Y me gustaría, si fuera del aire, mi teléfono se lo pudiera dar, porque me gustaría hablar con Moraima de alguna manera en privado luego. Sí, con gusto, mi amor. Quédate en línea, que cuando terminemos, ¿verdad? ¿O cómo hacemos? ¿O la cojo ahora y para desocupar la línea? Sí, ¿en qué línea está? En ese Es número. la 3, es la 3. Es la 3. Sí. Cógelo un Yo lo momentito, cojo coge el rapidito, teléfono. ok. Continuamos en el programa. Gracias, oyente, por estar conectadita a nosotros en esta mañana. Adelante, buen día, la red. Hello. Estamos contigo, papá. Buenos días. ¿Aceptas a Cristo esta mañana como Señor y Salvador? Sí, lo acepto como mi Salvador. Qué bueno. Bienvenido a la familia de la fe. Fiesta en el cielo esta mañana. ¿Quieres decir tu nombre o te mantienes en el anonimato? No, me llamo José Miguel Echeverría, José, ¿de qué pueblo eres, José? natural de Villalba. De Villalba. ¿Reconciliándote o lo aceptas por primera vez esta mañanita? Por primera vez esta mañanita. Por primera vez, Wow. José, acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Al final vamos a estar haciendo una oración, José. Gracias por darnos el privilegio de hacer esa oración, ¿verdad? A favor tuyo. Tienes un brequecito, par de minutos. Dios no solamente hizo provisión de perdón de pecados y salvación en la cruz del Calvario. El Señor ha levantado esta emisora y la ha financiado hasta el día de hoy para hacerte un llamado y decirte, te ruego en el nombre de Jesucristo, reconcíliate con Dios esta mañana. Adelante, buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Amén. Estoy llamando para reconciliación. Estás llamando para reconciliarte. ¿Quieres decir tu nombre o te mantienes en el anonimato? Carmen. Carmen. Carmen, te Bueno. bendecimos en esta mañana y te felicitamos por la decisión de regresar a Jesús. Sí, señor. Qué bueno. Está compungida, ya está Sí, sí, emocionada sí. en la línea. Mira, muchas veces cuando nosotros los seres humanos en algún momento nos descarriamos y venimos a Cristo, nos sentimos tan indignos, ¿verdad? De ese amor, de esa misericordia, de ese perdón incondicional. Y yo le digo a los oyentes, no importa el pecado que hayas cometido o los pecados o de la forma en que hayas vivido, realmente a Dios no le impresiona las cosas feas o malas que nosotros podemos hacer. Realmente Él no le impresiona absolutamente nada de la maldad humana. Él solamente nos quiere perdonar y nos quiere salvar. Y si la iglesia todavía está en el mundo, en el planeta, es precisamente con el único propósito de que su iglesia, los que ya le hemos aceptado, nosotros podamos llevar este mensaje. Y ese es el llamado que te estamos haciendo esta mañana. Y en el reino del hombre está la destrucción, el que te marginen, el que te destruyen. En el reino de Dios está la compasión, la bondad y las nuevas oportunidades. Amén. La red, buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, buen día.
Le habla Pina Rivera de Yabucoa. Ajá. Conversión, reconciliación, adelante. No, reconciliación con el Señor. Muy bien. Reconciliación. Excelente. Bienvenida a la familia de la Sí, fe, señor. Miriam. Qué bueno. Qué bueno que Gracias. regresaste. Qué bueno que Te regresaste. abrazamos y te bendecimos y has tomado la mejor decisión Ujú. en esta Navidad. Tú sabes que en estos momentos hay mucha gente que puede estar luchando con el dedo acusador de Satanás. No llame. Si tú sabes que te vas a volver a escogotar, si tú sabes que los vas a volver a hacer mal. Y hay mucha gente que lidia con esa situación a nivel emocional. Y yo te digo que vengas a los pies de Jesús. Él deposita el Espíritu Santo en ti y te da las fuerzas que tú no tienes ahora Sí, señor. para mantenerte fiel y buscándolo. Así que no te dejes acusar de que lo vas a volver a dejar. Ven y acepta la invitación de reconciliarte para que Él te apriete en su pecho y te dé sus fuerzas para que tú puedas seguir adelante con Él. 787-993-9700. Y aunque se nos va terminando el tiempo, estoy seguro de que cantidad de gente que tal vez no se atreve a poner la llamada o que no pueda poner la llamada, Ajá. tiene la oportunidad de Así recibir es. en el corazón el regalo de la salvación. A mí me impresiona, y lo digo de buena manera, Fernán Moraima, muchas de las cosas que nosotros hacemos aquí redundan para que cosas tan directas como esta la podamos hacer. Ujú. Y estoy convencido en lo personal de años, desde bien jovencito, que Dios financia ministerios como este con el único propósito de que podamos seguir hablando de Él y presentándolo a Él como Señor y Salvador. Amén. Es un mensaje tan sencillo, pero a la misma vez tan poderoso, porque le cambia la vida a la gente. Es literalmente estar muerto para de repente estar vivo. Hay demasiada gente viva físicamente hablando. Respiran, caminan, comen, hablan, pero espiritualmente no logran discernir absolutamente nada y desconocen las maravillas del reino de los cielos y del Señor. Y eso solamente, esos ojos espirituales son abiertos cuando lo aceptamos a Él. Y el mayor ejemplo de perdón es él. Podemos ver a Pedro cuando lo negó. Ujú. Cuando él resucita, dijo, espérate, al que me negó es el que yo quiero. A ese es el que yo escojo. Así que tú no pienses cuánto has pecado, en qué momento pecaste. Piensa que eres el escogido ahora mismo, eres el llamado. Todos han sido llamados, ¿no? A este arrepentimiento. Así que tenemos ese cuadro lleno, mi gente. El cuadro está, vamos, ¿Se llenó? vamos a continuar, sí. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días, Dios les bendiga. Amén. Hola. Amén. Mira, no estoy llamando ni para reconciliarme, ni para aceptarlo, porque ya yo lo acepté. Quiero felicitarlos por lo que están haciendo, honestamente, y decirle a todas aquellas personas que lo hicieron, que lo aceptaron, que se reconciliaron, que no se van a arrepentir. Eso es. Que no importa lo que pase en su vida, Dios todo tiene un control. A esta altura, yo tengo 41 años, gloria a Dios, y no me arrepiento. He pasado por muchas cosas, me he levantado, pero aún así le digo, Señor, tú que lo sabes todo, si yo me he de apartar de ti, mejor quítame la vida. Quítamela, porque yo no puedo vivir sin ti, y yo anhelo y deseo de todo corazón verlo. Es lo que anhelo en esta vida. Lo único que yo quiero es ver a Dios, verlo Amén. ahí cara a cara, verlo de frente, saber quién es, cómo es, abrazarlo. Es lo único. Nosotros soñamos con muchas cosas aquí en este mundo, en esta vida terrenal. Nosotros queremos viajar, tener casa, y que lo podemos lograr. Pero mi anhelo es ver a Dios. Una Que yo le apasionada diga, hablando. Un Amén. evangelista. Una un evangelista. apasionada hablando. Amén. Y eso es lo que tú vas a recibir Se cuando une. entregas tu vida, esa pasión Así es. por Jesús, por sus caminos. Amén. Tenemos más llamadas, nos da tiempo. Una última. Seguro. Adelante, buen día. Buen día para oración. Soy una joven de 16 años. En este momento está pasando por muchas cosas muy malas, ya que siento que pues, ya no tengo salvación y eso. Mi amor, No, en no, no, Cristo no, no. tienes salvación, Sí. ¿sabes? Wow. Tienes perdón de pecados absolutos, no importa lo que hayas hecho. Y con Él tienes salvación también. Sí, ¿Tú, Señor. tú lo recibes en esta mañana? No, de hecho Ajá. ya yo soy convertida. Ok. ¿Y por qué nos dices que piensas que no tienes salvación?
porque me vienen muchos pensamientos así como de voces que pues, Voces que escuchas. sí. Ok. Pues en esta mañana el equipo de En Ruta te acuerdas que escuches solamente la voz del Señor para ti. Si ya lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, Él te habla consistentemente por medio de la palabra, que es la Biblia. Yo te aconsejo a que siempre saques ratos, todos los días un rato, a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, y literalmente el Espíritu Santo va a estar hablándote conforme a la necesidad que tú tienes y conforme al camino que Dios te quiere dirigir, porque Él preparó, tú eres una nena, tú tienes 16 añitos nada más. La Biblia dice que Él preparó para ti buenas obras, para que tú camines en esas buenas obras. Así que no vas a escuchar ninguna otra voz que no sea la voz del Señor que te habla por medio de su palabra. Y para todos aquellos que nos han llamado en este segmento de la red, repitan conmigo esta breve oración. No te salva la oración, no te salva la repetición que hagas conmigo. Te salvó ya la decisión que tú tomaste de aceptarlo. Te salvó el arrepentimiento que profesaste en esta mañana. Y con haber decidido aceptar a Cristo en tu corazón, eso fue lo que te salvó, eso fue lo que te movió de muerte a vida, ¿ok? Esta oración protocolar es simplemente como un testimonio público de esa decisión que ya tú tomaste, ¿ok? Amén. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora de la mañana, vengo a decir que me arrepiento de mis pecados. Vengo a decirte que perdones mis pecados y que me laves en la sangre preciosa de Jesús, vertida en la cruz del Calvario. Sangre que me perdona, sangre que me limpia, sangre que me salva y me da vida eterna. En esta mañana, Jesús, te pido que me dirijas a una iglesia, la que tú quieras, donde voy a escuchar tu palabra, donde me van a discipular y donde voy a aprender más de ti para que tú cumplas tu propósito en mi vida. Lléname, llévate toda depresión, toda tristeza, capacítame para perdonar, capacítame para llevar tu palabra y predicarle a otros acerca de ti, y úsame para la gloria y para la alabanza de tu poderoso nombre. Gracias porque en esta mañana utilizaste a Nueva Vida como canal para hacerme esta invitación y para revelarte a mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a estar contigo todos los días, como dices en tu palabra, hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los oyentes de 97.7 que nos dan este privilegio. Por años nos han dado este privilegio Así mismo. de responder en este segmento y venir a los pies del Señor. Bienvenidos al cuerpo de Cristo. Hay fiesta en el cielo. Se saca el vestido de gala. Se coge el mejor becerro. Sus hijos regresan a casa. Busca una iglesia que ahí te van a recibir con mucho cariño, con Eso. mucho amor. Abrazos, abrazos.